Le doy la bienvenida. Hoy es jueves de la tercera semana de Cuaresma. Hoy es un día de feria. Los invito a que dispongamos el oído, la mente, también el corazón para que escuchemos el Evangelio que nos propone la liturgia en este día. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos desde el 14 hasta el versículo 23. En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que apenas salió el demonio empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Sí, hay que corregir ahí. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por parte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios por el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Vamos a la comprensión de los textos bíblicos que hemos proclamado en el día de hoy. Por ahora, el Evangelio, pero desde ya te invito a ir a cada uno de los textos bíblicos, primera lectura y salmo correspondiente a este día, para comprender de una mejor manera nuestra reflexión. En la primera lectura del profeta Jeremías, en el capítulo 7, está la esencia por la cual los escritores sagrados pusieron por escrito el conjunto de libros del Antiguo Testamento. Un pueblo que escucha a su Dios y obedece, le va bien. Si no andan bien las cosas en nuestra vida, debemos repasar los libros que componen el pacto antiguo e iniciar la corrección. Nos hará bien. Yahvé quiere ser nuestro Dios. ¿Quién o cuál es tu prioridad en la vida? Su preocupación y a lo que más le dedica tiempo, ¿cuál es? El texto deja ver la advertencia que hace Yahvé a sus lectores. Ya había hecho esta amonestación en la ley escrita por Moisés. No cumplieron. Entonces volvió a recordarles por medio de los profetas y no han acogido el mandato del amor. ¿Qué querrá Dios? ¿Estará cansado de insistir a este pueblo terco? Esperemos a ver qué nos propone el Evangelio. Si Dios ya destinó quién se ha de salvar, o existirá otra alternativa como una nueva opción para convertirnos y hacer parte de la lista de los preferidos del Señor. Hay dos caminos a elegir en este mundo: el camino del obrar bien y el camino de hacer el mal. ¿Cuál podrá conducir el camino de la salvación? Obedecer al Señor trae bendición,
pero darle la espalda a Dios para caminar según nuestro antojo descarrila y lleva a la perdición con pensamientos egoístas, buscando el bien personal y nunca el bien común. De esta manera se destruye el plan de Dios. Caminar haciendo el bien fue la instrucción dada por Dios a nuestros padres, y ellos debieron enseñarla a sus hijos. Por tal razón, somos obedientes. Nos corresponde enseñarla a los que nos siguen. El profeta Jeremías presenta un mensaje en el contexto de la relación entre Dios y el pueblo de Israel. La propuesta que encontramos aquí se centra en la importancia de la obediencia genuina y el arrepentimiento verdadero por parte del pueblo. En este pasaje Dios recuerda al pueblo la alianza que Él estableció con ellos, instándolos a escuchar y obedecer sus mandamientos para que prosperen. Sin embargo, el pueblo no obedeció. En su lugar, siguieron sus propias ideas y se apartaron de la voluntad divina. A pesar de los repetidos llamados a la obediencia a través de los profetas, el pueblo persistió en su obstinación y desobediencia. La propuesta aquí es clara. Dios busca una relación genuina con su pueblo basada en la obediencia y la adoración verdadera. La interpretación sugiere que la falta de atención a la voluntad divina y la persistente desobediencia llevan a consecuencias negativas. Jeremías destaca la importancia del arrepentimiento y la vuelta al camino de Dios como medio para restaurar la relación perdida. Resumimos en este escrito del profeta Jeremías, en su capítulo 7. Nos presenta el profeta la necesidad de una obediencia auténtica, la importancia de escuchar la voz de Dios y la llamada al arrepentimiento para establecer la relación con Él. Ante toda esta propuesta vamos a responderle al Señor con el Salmo 94. El Salmo 94 es un himno procesional que se organiza para entrar en la presencia de la casa de Dios. El autor invita a quienes lo rodean para que asistan al encuentro del culto con su Dios y Señor. El encuentro debe ser con aclamaciones de alabanzas a quien fortifica la fe y da seguridad. Es un momento propicio para reconocer su grandeza y darle gracias. Es aprovechar el momento de profundización, un instante con el Dios de la vida postrándose ante su presencia, haciéndonos pequeños, reconociendo nuestra fragilidad y la necesidad que tenemos de Él. Dejar el orgullo y sentir la necesidad de que Dios sea nuestro escudo y fortaleza. El salmista nos aconseja no abandonar el culto al Dios que promete abundancia. Debemos rendirle culto a la piedra angular que fue desechada, pues Él es la norma que rige el mundo con justicia. No somos triviales. Dependemos de quien creó la existencia humana. Por tal razón, con corazón sincero, hemos de llegar a desbordarnos en intimidad con quien nos ofrece la salvación, para que su palabra seduzca el corazón, nos haga más sensibles al espíritu y aleje de nuestra mente la materialidad que nos aleja de la perfección. Ahora, la propuesta del evangelista San Lucas. El Evangelio deja ver la terquedad de quienes conocieron a Jesús y no quisieron obedecer su mandamiento, el amor. Es lo que hemos extractado del capítulo 11 del evangelista San Lucas. Si Jesús habló
en su tiempo con autoridad y acompañaba su exhortación con signos, es muestra de que es Dios mismo quien habla, aunque Él muy claro lo dice, que fue enviado por el Padre para manifestarlo a Él y darle plenitud a la ley que fue manipulada y mal interpretada para convertir al hombre en esclavo de ésta. Jesús ha venido a dar la importancia y el puesto quien merece el primer lugar, el hombre, centro de la creación de su Padre. Siendo el hombre foco de su creación, no podemos como hombres desvirtuar este anhelo de Dios y pasarnos por encima de lo que más quiere para satisfacer nuestros propios caprichos y estar en contravía de la ley de la sabiduría de Dios. La palabra prescrita por Dios es para obedecerla. Los demonios obedecen porque aún queda la posibilidad de la misericordia para llegar a ser salvos. Su mal actuar durante la vida los llevó a la esclavitud en que ahora están sometidos, pero solo queda el corazón de Dios para que los pueda conducir a su presencia. La existencia del mal puede llegar a ser atribuida a la ausencia de Dios, porque Él es el sumo bien, la bondad. Sin Él, el hombre se desvía de su conducta y obrará en error. Pues lo creado por Dios fue perfecto y dio plena libertad a todos, para que obraran según el camino de la bondad. Muchos quisieron obrar en libertinaje para no estar sometidos y apartándose de Dios, le dieron la existencia al mal que ronda todos los días cerca de nosotros. En la Biblia se presenta este pasaje en el que Jesús expulsa a un demonio mudo. Aquí hay una breve descripción del pasaje y algunas reflexiones teológicas que podrían derivarse de él. En este pasaje Jesús expulsa a un demonio que causaba que un hombre fuera mudo. Después de la expulsión, el hombre recupera la capacidad de hablar. Algunas personas en la multitud reaccionan de manera sorprendida y en algunos casos acusan a Jesús de expulsar demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. La propuesta teológica y espiritual que se puede extraer de este pasaje incluye temas como el poder de Jesús sobre los demonios, la importancia de discernir los espíritus, 3. La realidad del conflicto espiritual, 4. La importancia de la respuesta humana. Miremos el primero, el poder de Jesús sobre los demonios. Lucas destaca el poder de Jesús para expulsar demonios y liberar a las personas de la opresión espiritual. Esto subraya la autoridad de Jesús sobre las fuerzas malignas y su capacidad para traer libertad y sanación. Entonces, ante cualquier sospecha, ante cualquier duda en nuestra vida cotidiana, lo mejor es acogernos a Él, a Jesús, pan de vida, sacramento eucarístico. 2. La importancia de discernir los espíritus. La reacción de algunos en la multitud sugiere la necesidad de discernimiento espiritual. Jesús enfatiza que su poder proviene del Espíritu Santo y no de Satanás. Esto nos recuerda la importancia de discernir la obra de Dios y resistir la tentación de atribuir el bien a fuerzas malignas. ¿Qué hacer? Todos los días suplicar constantemente: ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Cuando yo invoco la presencia del Espíritu Santo, Él me va a dar la posibilidad de tener el carisma de la interpretación, o más bien del discernimiento, de discernir
qué fuerza es la que me está rodeando o de qué fuerzas me estoy yo rodeando para buscar siempre el bien y negarme a darle la oportunidad de abrirle las puertas al mal. Tercero, la realidad del conflicto espiritual. La referencia a Belcebú y la acusación contra Jesús resaltan la realidad del conflicto espiritual. La vida cristiana no está exenta de luchas contra fuerzas espirituales, pero Jesús nos muestra que en Él encontramos la victoria. Por eso, nuestra predicación, nuestra enseñanza siempre se debe centrar en Jesús, el Cristo, el Salvador, el Liberador. Mientras otros tantos predicadores se desgastan y malgastan el tiempo predicando la existencia del mal para atemorizar a la gente y que siguen yendo a esos centros de culto dejando allí su diezmo, su ofrenda, su dinero, su casa, sus posesiones, quedando ustedes atados a las fuerzas del mal en lugar de seguir siendo obedientes al poder de la luz que es Jesucristo. Cuarto, la importancia de la respuesta humana. Después de la expulsión del demonio, el hombre recupera la capacidad de hablar. Esto simboliza la transformación y restauración que Jesús trae a nuestras vidas. La fe y la respuesta humana son fundamentales para experimentar el poder liberador de Jesús. Esto quiere decir que nosotros, al observar lo que es capaz de hacer Jesús en la vida tuya, en la vida de tu hermano o en la mía, debe ser comunicado, debe ser anunciado. No dejarnos atar por las fuerzas del mal y no contar el testimonio de lo que puede hacer Dios en la vida del hombre. Cuando nosotros no predicamos a Jesucristo, cuando nosotros no contamos lo que Él es capaz de hacer en este siglo, de liberar al hombre de las esclavitudes, estamos dejándonos someter del mal para mantenernos mudos como este endemoniado, que duró tantos años sin pronunciar una sola palabra de liberación. Jesús nos invita a hablar de Él, a anunciarlo, para que otros que están sometidos a cualquier mal, a cualquier vicio, sean liberados y proclamen que Jesús es Señor para la gloria de Dios Padre. Este pasaje puede destacar la autoridad de Jesús sobre los demonios y la oposición que enfrenta de aquellos que no reconocen su divinidad. También se puede ver como un llamado a la reflexión sobre la importancia de reconocer y aceptar la obra de Dios en la vida de Jesús, en lugar de atribuir sus acciones a fuerzas malignas. Además, la referencia a Belcebú puede indicar la hostilidad y la resistencia que Jesús enfrenta de aquellos que están cerrados a su mensaje y obra. Jesús advierte sobre el peligro de la división interna y destaca la necesidad de estar unidos en torno al bien y la verdad. Resumimos. En este texto bíblico de San Lucas, en el capítulo 11, versículos del 14 al 23. Este pasaje ofrece una visión de la autoridad de Jesús sobre las fuerzas espirituales, la importancia del discernimiento espiritual y la necesidad de una respuesta de fe por parte de las personas para experimentar la liberación y la restauración que Jesús ofrece. Presenta a Jesús este relato como el poderoso liberador de las fuerzas demoníacas, pero también muestra la resistencia y la oposición que enfrenta de aquellos que no reconocen su autoridad divina. Para todos, un feliz día
Que el Señor nos siga colmando de su alegría y también de su bendición hoy en el día de la institución de la Sagrada Eucaristía. Felicidades.